Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, con la información, el análisis y la noticia oportuna. Y el día de ayer se llevó adelante el debate presidencial, el más esperado, tal vez polémico. ¿Cuáles son las conclusiones, los resultados? ¿Las ofertas son reales? ¿Cuál es la receta para salir de la crisis? Estos y otros temas lo vamos a abordar con nuestro analista de lujo que tenemos invitado el día de hoy, Joshua Bellot, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Joshua. Ernesto Aguayo te saluda del Punto. Bienvenido. Ernesto, muy buenas noches. Un gusto poder compartir unos minutos en el programa. Bueno, seguramente el día de ayer todos hemos visto el tema del debate presidencial. ¿Estas ofertas son reales? ¿Qué pasa con el tema de los dólares? ¿Cómo salimos de esta encrucijada que lamentablemente atraviesa nuestro país? Sí, mira, Ernesto, en realidad los economistas en general tenemos varias recetas para un solo problema, lamentablemente, ¿no? Entonces puede haber algunos argumentos a favor, algunos argumentos en contra, pero en general creo que las dos propuestas son muy similares. Tienen, por supuesto, algunos detalles que llaman la atención, formas de atacar el mismo problema, como te decía, pero en general creo que pueden ser efectivas. Mira, hablando específicamente de lo que preguntabas, del dólar, sabemos que Quiroga quiere prestarse mucho dinero, 12.000 millones de dólares, y la ciudadanía debe saber que la deuda externa en este momento está alrededor de los 13.900 millones de dólares. Eso llama la atención porque básicamente la deuda que hemos acumulado en estos últimos 20 años, digamos, la estaríamos prácticamente duplicando en los próximos 5 años. Y esto tiene sus consecuencias porque, claro, toda la deuda que uno adquiere la tienen que pagar los mismos bolivianos, en este caso nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es una primera llamada de atención respecto a la deuda y a conseguir los dólares, porque por el lado de Rodrigo Paz se está pensando sí en obtener algunos dólares, si es necesario, pues sí hay que adquirir alguna deuda, pero nada comparado con lo que propone Tuto Quiroga. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen primero ordenar la casa, que me parece muy importante, y luego no es que se requiera grandes cantidades de dólares, obvio, para cubrir las obligaciones, pero no tanto así para defender el tipo de cambio. Tuto Quiroga quiere muchos dólares para defender un tipo de cambio a través de reinstaurar el bolsín, que era un mecanismo que se utilizó en el 85, y desde ahí, digamos, intervenir desde el Banco Central y desde el gobierno para controlar el precio del dólar. Para esto necesitas cierta cantidad de dólares y por eso que, repito, pues Tuto Quiroga quiere adquirir mucha deuda. En cambio, en el caso de Rodrigo Paz, quiere hacer flotar el tipo de cambio, básicamente que el mercado determine el tipo de cambio y sí evitar, digamos, que tenga una alta volatilidad, y esto se hace con un juego de bandas, como él mismo lo menciona, y para lo cual se requiere simplemente un fondo de estabilización, pero no así reservas para defender el tipo de cambio. Entonces, mira, ahí hay dos enfoques distintos desde la economía que han tenido éxito en distintas épocas, no solo en Bolivia, sino también en el mundo. Las dos pueden resultar, pero obviamente una implica, repito, que haya un gran endeudamiento del país y la otra no. Yo me inclino más a la de Rodrigo Paz, te lo digo así directamente, porque en términos técnicos me parece mejor que el mismo mercado pueda asignar un precio al tipo de cambio. En ese sentido, Joshua, uno de los candidatos mencionaba que platita hay. El problema es que se quiere ir a buscar primero el financiamiento afuera, decía, sin ordenar la casa, y proponía el recorte del gasto público. ¿Esa es la primera medida que se debe tomar? ¿Hay platita en Bolivia? ¿Hay reservas efectivas que puedan salvarnos de esta crisis? Mira, digamos que sí hay platita, pero por supuesto el tema de los dólares es un poco distinto, porque utilizamos demasiados dólares para cumplir con algunas obligaciones, vale decir, por ejemplo, los pagos a deuda externa.
pero también para la compra de hidrocarburos, que es un monto que sobrepasa los 3.000 millones de dólares. Si tú controlas bien de que no haya, por ejemplo, este flujo de los hidrocarburos hacia afuera, el contrabando de exportación, digamos, que es básicamente corrupción, estás eliminando un gasto de gobierno que puede ascender hasta los 800 millones de dólares. Si tienes otro tipo de programas, por ejemplo, el recambio de motores a gas o incluso motores eléctricos, podrías evitarte otro monto. Entonces, mira, hay formas de evitar tanto gasto que en realidad han nacido básicamente de la corrupción y de políticas equivocadas. Entonces se pueden hacer muchas cosas, hay muchas alternativas, pero yo coincido en que se tiene que evitar tener o contraer, digamos, un monto tan alto de deuda externa. Por eso es importante reordenar la casa para ver dónde tenemos platita, dónde podemos ahorrar, para que el golpe no sea muy duro. Mira que no solamente se trata de reducir el gasto, sino también de reestructurar la misma administración estatal. La tarea, en cualquiera de los casos, Ernesto, es titánica. Nos han dejado un país destruido, una economía destruida, y por supuesto salir adelante va a tener un costo social. Eso es también importante comunicarle a la gente. Cualquiera sea el programa que se adopte, va a haber un costo social, y este costo social significa, por ejemplo, inflación, ¿no? Y ya hemos tenido altos índices de inflación. Esta situación puede empeorar, pero si se toma la receta adecuada, pues la idea es que sí pueda empeorar un poco, pero que rápidamente también podamos salir de esa crisis. Vamos al segundo tema que más preocupa a todos los bolivianos, que es el tema de la escasez de combustibles. No hay gasolina, no hay diésel, la gente está preocupada y realmente el abastecimiento interno se ve muy comprometido. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Dentro de la propuesta, fundamentalmente uno apuntaba a captar más dólares, y la otra propuesta apuntaba, como en algún momento lo hizo el presidente Arce, de aprobar créditos y viabilizar de esa manera. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza, Joshua? Mira, otra vez la solución de Tuto Quiroga es el préstamo, ¿no? Ellos quieren el préstamo para estabilizar el tipo de cambio, quieren para importar hidrocarburos y también para cumplir con nuestras obligaciones al exterior, básicamente el pago de deuda externa. Mira que en el próximo año necesitamos 2.000 millones de dólares solo para cubrir estas obligaciones de deuda externa. Entonces, si a eso le sumas los hidrocarburos, pues el monto va creciendo muchísimo. Pero esa es la solución que promete Tuto Quiroga: dólares de préstamo para cubrir todas esas obligaciones y la importación de hidrocarburos. La opción que toma Rodrigo Paz, mira, queda claro que no es un préstamo, pero él dijo: ya hemos conseguido 1.500 millones de dólares para proveer hidrocarburos a Bolivia desde el primer día. Queda claro que no es un préstamo, pero no queda muy claro cuál es el mecanismo exacto por el que se van a conseguir estos 1.500 millones de dólares. Es clave, por supuesto, para el país que deje de haber desabastecimiento de hidrocarburos, porque la inflación que tenemos ahora en gran parte es causada precisamente por una inflación de costos. Claro, los productores en un departamento no pueden optar por transporte porque no hay diésel, y cuando encuentran diésel, pues obviamente ese proceso tarda y por eso los costos suben, y estos costos están empujando a los precios para que haya mayor inflación. Entonces, mira, solamente asegurando la provisión de hidrocarburos, digamos, por 6 meses, mientras se toman medidas para recuperar la economía, ya estás atenuando la inflación. Y la inflación es el impuesto más complicado, digamos, que empobrece a las familias, especialmente, por supuesto, las familias más pobres. Entonces, en los dos casos, se supone que tenemos asegurado esta provisión de hidrocarburos, te decía, mientras se reactiva la economía. Y para que se reactive la economía, medidas rápidas, es la adopción de biotecnología, aunque a muchos ambientalistas no les guste, es retirar los cupos a las exportaciones y, por supuesto, tener otro tipo de medidas que incentiven la producción. Todo desde el lado del mercado. Lo importante es eso. En los dos casos coinciden
con privilegiar la economía de mercado y por lo tanto privilegiar a los privados, o sea, las familias y las empresas. En general, creo que estamos en buen camino, pero habrá que ver qué pasa pues este 19 de octubre, ¿no? Tomando en cuenta el debate vicepresidencial que tuvimos hace una semana atrás, donde lamentablemente no hubo resultados muy favorables y no fue muy productivo, ¿considera que este debate presidencial ya aporta más soluciones, que se presentaron propuestas o también se utilizó para lanzar dardos y guerra sucia? ¿Esto motivaría a que se incremente la guerra sucia en estos últimos días de campaña? Mira, yo no creo lo último que dices, porque yo no he entendido que ha habido guerra sucia en el evento que tuvimos ayer. Es cierto, hemos visto a un Rodrigo Paz toreando un poquito a Tuto Quiroga y Tuto Quiroga resistiendo esos dardos que le lanzaba, pero creo que dentro de lo aceptable de un debate, pues se supone que los candidatos deberían tener una estrategia política y muy probablemente Rodrigo Paz ha tratado de, digamos, fijar algunas ideas que le parecieron importantes, pero dentro de esa estrategia, o mejor dicho, fuera de esa estrategia, hemos visto que los dos candidatos han lanzado varias propuestas que no han sido necesariamente detalladas, pero esto ya no es culpa de los candidatos, sino del diseño mismo del debate. Obviamente 2 minutos y medio, incluso para tratar 2 o 3 temas a la vez, es totalmente insuficiente, pero mira que de todas maneras el debate fue largo, no había caso de hacerlo más corto. Tal vez hubiera sido bueno evitar varios temas, concentrarse en unos 2 o 3 simplemente, para tener el tiempo adecuado y conocer más detalles sobre las propuestas. Pero en general creo que los dos candidatos han cumplido con dar luces sobre lo más importante, digamos la economía, la estabilización y estas medidas también que se deben tomar para evitar que el peso, digamos, de este ajuste caiga sobre los más pobres. Creo que eso es lo más importante, porque Bolivia es pues un país pobre, no nos podemos dar el lujo de básicamente masacrar a las clases más bajas. Hay que pensar en todos y me gusta ese enfoque cuando Rodrigo Paz, por ejemplo, dice el capitalismo para todos. Bolivia, y lo he dicho miles de veces, Ernesto, es una economía elitista. Siempre ha sido así. Son muy pocos los que producen algo, los que producen valor, los que dan empleo. Y en realidad el gran porcentaje de los bolivianos han sido descuidados de esta economía, no porque no tengan capacidades, sino que no tienen las posibilidades. El Estado realmente es un Estado tranca, el Estado ha privilegiado a muy pocos y se ha olvidado del 85% de la población boliviana. Entonces, mira, hay varias cosas, por supuesto, que se tienen que tomar en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Joshua Bellot. Muchísimas gracias también a todo el equipo de producción por estar con nosotros. Lo estaremos invitando en otra oportunidad, Joshua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Ernesto. Te mando un abrazo. Buenas noches. Bienvenido siempre, TVU y Al Punto Zucca.